El deseo que ahoga. El municipio de Alcojuca, Puebla, esconde dentro de sus atractivas lagunas una serie de leyendas que explican la razón de la cantidad de perecimientos misteriosos que han ocurrido en la zona cercana a los cráteres. El primero de ellos data de tiempo antiguo, cuando una muchacha de nombre Griselda sufrió un extraño incidente mientras estaba pastoreando las vacas de la granja de sus padres. La joven salía en la tarde antes del anochecer y conducía a los animales por el camino habitual, hasta que un día comenzó a notar que al llegar de nuevo a la casa había una vaca menos. A la mañana siguiente el mismo animal regresaba con el rebaño, con la particularidad de tener el cuerpo goteado de agua. Extrañada por el comportamiento de la vaca, la muchacha estaba dispuesta a seguirla, llegando a un paisaje extraordinario que la hipnotizó por completo. Se trataba de una laguna rodeada de montañas y vegetación que le invitaban a zambullirse en sus aguas. Griselda se despojó de su vestido y se introdujo en el lugar sintiendo la fría temperatura. Nadó hasta el centro del cráter y su tranquilidad se convirtió en un caos, ya que un flujo de agua le impedía escapar. Utilizó todas sus fuerzas para ir en contra de la fuerte corriente, pero desapareció en el lugar. No se le volvió a ver nunca más por el pueblo. Se dice que esa tragedia sucedía en la laguna del Jojuca. Fue la que inició la leyenda del espectro que arrastra consigo a todo hombre que se sumerge en las aguas. De alguna manera esta entidad quiere que la acompañes hasta la eternidad. Otra leyenda de la laguna El Chichica causa un escalofrío colectivo a los visitantes y lugareños de la zona. Testigos aseguran haber presenciado los eventos paranormales que tienen lugar en el cráter, tales como la aparición de una serie de luminiscencias misteriosas que danzan alrededor y dentro de la laguna. Antes de la época colonial, los nativos indígenas solían adorar a los elementos de la naturaleza como los dioses que representaban. Es por eso que se cree que la laguna era un lugar sagrado para los indígenas. Realizaban distintos ritos importantes que dejaron como herencia la aparición de unas luces intensas de diversos colores. Otro relato cuenta que un habitante de la zona solía acercarse a la orilla de la laguna para descansar de su jornada. Cierta tarde fue sorprendido por un sonido agudo e irritante que le hizo doler sus oídos. Al voltear en dirección de donde venía aquel zumbido, se sorprendió encontrarse con una esfera de luz incandescente. Esta se sumergió rápidamente en la laguna brillando dentro del agua momentos antes de desaparecer. Pero las luces no son el único espectro paranormal de la laguna El Chichica. También se cuenta que en las madrugadas donde se alza el cielo con la luna llena, aparece sentada en la orilla una figura femenina y delicada de largos cabellos del color de las estrellas. La leyenda dice que desde la lejanía se puede escuchar su canto suave y seductor, que al ser escuchado por un hombre lo incita a sumergirse en el lago donde nunca más vuelve a salir. La leyenda de los hombres pájaro. Durante la época prehispánica azotó en las comunidades indígenas un tiempo de aridez en la zona de Puebla. Los habitantes de las tribus temían que esta señal fuera un castigo de los dioses debido a su comportamiento erróneo. Así que los sabios de la comunidad seleccionaron a 5 hombres de edad antes de la adultez para que les representaran en una plegaria a los dioses. La indicación fue que recorrieran los alrededores y encontraran el tronco de mayor antigüedad y tamaño para realizar el ritual previsto. La creencia de sus oraciones serían escuchadas. Se vale que en las culturas indígenas se creía que la figura del árbol era el centro y la conexión del infierno a la tierra.
más que nada debido a su estructura que compartía entre sus raíces el subsuelo y el resto de éste en el hábitat del hombre. Cada elemento del baile se conformó dependiendo de la necesidad de la plegaria. Los 4 sujetos representaban el norte, sur, este y oeste. Sus movimientos de baile promueven el retorno del agua a las cosechas. El quinto hombre seleccionado por los sabios fue el encargado de acompañar musicalmente con flauta y tambor, marcando los movimientos de los danzantes hombres pájaro. La ceremonia tiene un misterioso orden matemático que organiza la cantidad de vueltas en torno al número 13. Este posee la misma cantidad de firmamentos que posee el dios Sol, y que multiplicado por los 4 danzantes se transforma en 52 vueltas, que es más que nada la suma de los días en el ciclo del calendario solar. El ritual se ha conservado con el paso del tiempo, convirtiéndose en una danza folclórica. Una que se remonta a recuerdos de la leyenda indígena y llama a la prosperidad de las tierras y las lluvias. La hija del alguacil. La época colonial en Puebla dejó como legado historias trágicas. Estas con los años se convirtieron en relatos paranormales. Es conocida la leyenda sobre un alma en pena que recorre los pasillos de lo que hoy en día es una escuela musical juvenil. Pero en la antigüedad se trató de la casa del encargado de la policía del lugar. El alguacil José Luis Martínez era el representante principal de la seguridad de la zona. Su posición le ofreció beneficios de reconocimiento. También lo colocaban como uno de los hombres más rectos, estrictos, pero también temidos del pueblo. Desde la muerte de su esposa, don José se halló solo con su única hija llamada Julia, la cual era una mujer de bien, cariñosa y educada. Cuando Julia llegó a edad de casamiento, la principal preocupación del funcionario era que algún hombre de malas intenciones alejara a su hija de él. La única alternativa que encontró para apaciguar su pánico fue introducir a la joven en una abadía. Hay muchos padres se habían asegurado de no entregar a sus jóvenes herederas a cualquier pretendiente. Su preocupación se vio calmada mientras acudía al convento para ver cómo le iban a realizar las amplias charlas, a las cuales se negaba a renunciar por entregarle a matrimonio. Pero la desgracia llegó incrementada para el alguacil, ya que le dieron la noticia de que un hombre mayor adinerado había conquistado a Julia. Esta también la había envuelto en promesas y la había embarazado, pero la había abandonado al enterarse de que llevaba a su hijo en el vientre. Esto despertó la ira de don José, quien hizo que la joven en estado no saliera de la casa hasta que diera luz. La noche del parto pidió que el bebé nunca se le fuera mostrado a su madre. También lo hizo desaparecer en mitad del río, negado a vivir con la deshonra de un hijo no reconocido. Julia no soportó la aflicción de haber perdido a su hijo. Terminó con su sufrimiento para reunirse con él en la otra vida. El mayor castigo que el jefe de la policía recibió fue pasar el resto de sus años en soledad y con el terrible recuerdo del dolor que le causó su primogénita. Se dice que don José pasó los últimos años de su vida atormentado por la aparición del fantasma de Julia, la cual recorría las habitaciones de la vivienda profiriendo gritos horrendos de dolor y sufrimiento. El alguacil fue enterrado y nunca se perdonó lo que le había hecho al único miembro de su familia al cual había amado. La vivienda de los Martínez se convirtió en una institución de música. Ahí los estudiantes, profesores, el personal de la escuela afirman haber sido testigos de las apariciones del fantasma de la joven. Relatan que durante las tardes se le puede ver desplazándose sin tocar el piso a una velocidad lenta, observando dentro de los salones en búsqueda de su hijo. Pasada la noche se puede escuchar por el complejo una voz suave y cariñosa que canta una canción para dormir seguida de unas pequeñas risas de bebé. Es probable que la muerte los haya unido, pero lo trágico de sus fallecimientos no le da el descanso eterno a ninguna de las almas. La leyenda del caso olvidado. En Cholula existía una comunidad asentada en medio de 4 montes que le proporcionaban un aire misterioso a la zona. En la actualidad, uno de los cerros más conocidos es el que posee una escultura majestuosa de una sirena. Esta se encuentra en la punta de todo lugar y todo lo observa. También es conocida como Chihuapilli. El relato cuenta que la sirena del monte era vista cada cierto tiempo por los habitantes del pueblo.
siempre moviendo su cola y penándose durante horas. Frente a la aparición, los hombres del lugar se acercaban y siendo cautivados por la belleza increíble de Siguapilli. Este espectro le solicitaba peticiones y caprichos para surtir con agua a la comunidad. En una época de sequía, el sabio del pueblo subió hasta el monte para conversar con la sirena para que le otorgara agua al pueblo. Ella accedió indicándole que debían surcar la tierra para que el líquido se desplazara. A cambio necesitaría un sacrificio femenino en el espacio que se convertiría en el pozo de la comunidad. Al informar a los lugareños entraron en un conflicto al no saber quién iba a hacer el sacrificio. A lo que un campesino amante de la bebida dio a su hija como tributo para el ente del cerro. Todo a cambio de alcohol. Todos asistieron al acto y el sabio roció un poco de agua que les quedaba sobre el sacrificio y esperaron la respuesta de la sirena. Esta hizo salir una gran cantidad de agua del pozo cavado por los cholultecas. Este fenómeno explica los orígenes de la abundancia de agua en Cholula, lo cual ha venido beneficiando bastante a la agricultura de la zona. En honor a la leyenda se construyó un monumento en el cerro donde anteriormente apareció Chihuapilli, la sirena que proveó de agua a esta comunidad.